Me presento, mi nombre es Xavier Jun, soy ingeniero de materiales, me especialicé en cerámica en la Universidad Simón Bolívar, luego también hice una maestría en ingeniería de materiales y ahora estoy haciendo el doctorado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, el doctorado en ciencia de los materiales, y esto que vamos a presentar ahora son partes de los resultados de la tesis doctoral que estoy realizando ahora en este momento. Pues como bien les mencionó Liliana, el título de la presentación es Impresión 3D de componentes cerámicos por sinterización selectiva por láser a partir de gránulos basados en alúmina poliamida. Este trabajo se hace bajo la dirección de Mariano Talú y la codirección de María Andrea Camerucci. La agenda de la presentación, vamos a comenzar con la introducción, plantear los objetivos que buscamos durante la investigación, hablar un poco de las actividades y las metodologías, los resultados de la discusión y finalmente las conclusiones. Comencemos con la introducción. La impresión 3D. La impresión 3D es un término que engloba diferentes técnicas de manufactura aditiva y consiste en la construcción de un objeto que es modelado con herramientas CAD, diseño asistido por computadora, y la característica principal es que se hace por la adición capa por capa del material. Hay diferentes técnicas. Está, por ejemplo, la estereolitografía, que se basa en una resina que fotopolimeriza. Están también las técnicas de manufactura aditiva basadas en lecho de polvo, como lo son la sinterización selectiva por láser o la fusión selectiva por láser. Está el modelado por deposición fundida. Y está también inyección de ligante o binder, que también es una técnica que está basada en lecho de polvo, pero se inyecta el ligante sobre la capa que se desea construir. El proceso general, partimos entonces del diseño del componente, que se puede realizar por herramientas CAD, o en algunos casos también podemos escanear un modelo que podamos ver en la naturaleza o algo que nos interese. A partir de eso se genera lo que es el modelo 3D, que es el archivo STL, y luego ese archivo STL, para llevarlo a la impresora 3D, se hace lo que se llama el slicing o rebanado, que es convertir este modelo 3D en capas 2D, dependiendo del espesor de la capa que vayamos a construir y otras condiciones de impresión, y se genera el G-code, que es el archivo que va a controlar el funcionamiento de la impresora, tanto el movimiento de los cabezales o del láser, en este caso, del que vamos a hablar, y también las temperaturas. Bien, como ya lo mencionó Silvio, las ventajas que tiene la impresión 3D es que se elimina gran parte del uso de moldes y herramientas, se ahorra material con respecto a lo que es la manufactura sustractiva, mecanizado, que es la vía sobre todo convencional que se conoce. Se pueden también fabricar objetos con geometría compleja, piezas personalizadas, y tiene una alta precisión. Como desventajas, sobre todo en el caso de los materiales cerámicos, cuando hablamos de tecnología aditiva en materiales cerámicos, es que en la mayoría de los casos se requieren etapas de postprocesamiento para mejorar la microestructura, reducir la porosidad y sobre todo mejorar el acabado superficial y cumplir con la tolerancia geométrica. Como pueden ver en la figura a la derecha, se imprime el material que está en verde y luego cuando se hace el debinding, que es la eliminación del ligante y la sinterización, la pieza va sufriendo sucesivas contracciones. Entonces eso se tiene que tomar en cuenta a la hora del diseño y luego cuando la pieza está experimentando esas contracciones se debe hacer de forma controlada porque si no se generan fisuras que terminan dañando la estructura de la integridad del material. Como desventaja también resaltan los altos costos, las bajas velocidades de fabricación, se habla más que nada de prototipado rápido, y limitaciones en el tamaño y los materiales empleados. En el caso particular de este trabajo, vamos a tratar con lo que es la sinterización selectiva por láser. En este caso tenemos una fuente de energía térmica, es un láser, que va a fundir selectivamente regiones del lecho de polvo. Entonces acá lo vamos a ver, ¿verdad? Inicialmente se va a distribuir una fina capa del material sobre la plataforma de construcción. Luego el láser va a inscribir la sección transversal que viene del slicing, del rebanado que les había comentado antes, y esa energía térmica es suficiente para generar la fusión parcial del polvo, que generalmente está en forma de gránulos. Luego, ¿verdad? Una vez que se termina de consolidar esa capa, se distribuye ya otra capa de polvo, el contenedor que tiene el reservorio de polvo sube,
el contenedor que contiene la pieza baja y el brazo nivelador distribuye otra capa de polvo y así estos pasos se van repitiendo hasta que se logra completar la pieza. Es básicamente manufactura aditiva, lo que habíamos comentado antes. Cuando se habla de SLS, desinterización selectiva por láser, un parámetro importante es la ventana de sinterización. Así como han escuchado mucho sobre el modelado por deposición fundida para polímeros, se habla del ABS, del PLA, que son como los polímeros más conocidos. En el caso de SLS, uno de los materiales que más se utiliza son las poliamidas, y en especial la poliamida 12. La poliamida 12 es un polímero semicristalino, y la ventaja de que sea semicristalino es que durante el calentamiento va a experimentar la fusión del material, que es lo que nos interesa, que es lo que permite la unión de los gránulos del material. Sin embargo, durante el enfriamiento el material va a experimentar la cristalización. Y esta cristalización tiene una serie de problemas porque el polímero al cristalizar aumenta su densidad y por ende hay una variación dimensional. Y se imaginan si estamos imprimiendo capa a capa y la capa anterior varía sus dimensiones, entonces la siguiente capa que yo inscriba, ¿verdad? No va a coincidir. Y al momento de no coincidir se genera un defecto que se llama curling, que es que la pieza se curvea. Entonces una manera, ¿verdad?, de poder garantizar que esto no ocurra es la ventana de sinterización. Entonces se toma en cuenta la temperatura de inicio de la fusión del polímero y la temperatura de inicio de cristalización durante el enfriamiento, y la diferencia es lo que nos da la ventana de sinterización, que quiere decir que el proceso de impresión se debe dar dentro de esa ventana para evitar problemas, ¿verdad?, dimensionales en la pieza o que la pieza no se imprima adecuadamente. Este trabajo propuso utilizar una impresora también 3D SLS que trabaja con un láser de diodo azul. Es una impresora que está diseñada en principio para procesar materiales poliméricos, poliamidas, y tiene un láser de diodo azul, que quiere decir que la longitud de onda del láser es 445 nanómetros y es de baja potencia, es apenas de 2.3 vatios. La mayoría de los trabajos, inclusive ayer cuando Conrado habló de los metales celulares, hablaba en el caso de él trabajaba con fusión selectiva por láser, es un proceso muy similar, solamente que se alcanza la fusión del material, en este caso solamente trabajamos con la sinterización. En el caso de los materiales cerámicos, existe lo que es también la tecnología de manufactura aditiva, la manufactura aditiva, sin embargo, estamos como rezagados en la familia de los materiales cerámicos, y los primeros intentos que se hicieron sobre SLS en realidad se hicieron en cámaras que requerían alta temperatura, unos 1500 grados, y láseres de alta potencia de CO2 del orden de los kilovatios. Entonces, claro, eso sí lograba hacer que el material cerámico se sinterizara in situ. El equipamiento es sumamente costoso. Entonces, en este caso, nosotros propusimos hacer impresión 3D por vía indirecta. ¿Qué es la vía indirecta? Que nosotros, ¿verdad?, vamos a formular como material de alimentación un material compuesto, y este material compuesto queremos que tenga las propiedades del polímero semicristalino, el termoplástico semicristalino. Entonces lo vamos a utilizar como un ligante que nos permite imprimir la pieza en verde, y una vez que tengamos la pieza en verde, eliminamos ese aditivo y podemos obtener la pieza cerámica. Entonces, en este caso, ¿verdad?, utilizamos este equipo que tiene la particularidad de que, a diferencia de otros equipos de SLS, se usa un láser de diodo azul. Eso implica que el material que coloquemos acá tiene que absorber radiación en esa longitud de onda, en la luz visible. Y bueno, la configuración del equipo, como ya les había mostrado en el video, tiene un reservorio donde se encuentra el polvo, está el contenedor donde está la plataforma de construcción de la pieza, y aquí está el láser. ¿Ok? Entonces se distribuye la capa porque este contenedor va a ir subiendo, y al subir el brazo nivelador pasa y esto va bajando, y así se garantiza el espesor de la capa. Y en este caso estamos hablando de que el espesor de la capa es del orden de cientos de micrómetros. ¿Ok? La resolución de la técnica es en micrómetros. Y este es el equipo que tenemos ahorita en uso en el laboratorio. Entonces, ya viendo este equipo que vamos a utilizar, entonces tenemos que ver cuáles serían las características que queremos para el material de alimentación. Entonces, bueno, como primera condición es que el material tiene que ser homogéneo, libre de aglomerados, tiene que tener alta carga cerámica, porque así nos garantizamos que la capa de polvo que se distribuye es homogénea, libre de aglomerados. Eso hace que cuando nosotros inscribamos la sección transversal no tenga defectos. Necesitamos que tenga un comportamiento similar a un polímero termoplástico, porque como les comenté, vamos a hacer impresión 3D por vía indirecta.
La morfología deseamos que sea esférica porque, como se dieron cuenta, cuando el brazo nivelador distribuye la capa de polvo, la compactación se da únicamente por la fluidez del polvo. Quiere decir que ese polvo tiene que tener una buena fluidez, que eso también lo había mencionado Conrado en su charla ayer, que decía que uno de los retos para hacer metales celulares por fusión selectiva por láser era poder peletizar las aleaciones de titanio, ¿verdad? Es por este tema de la compacidad, para lograr una compacidad, que el esqueleto tenga una buena compacidad. En este caso en particular, como el láser es de diodo azul, necesitamos que además también absorba en la longitud de onda de 445 nanómetros. Y bueno, como todas las características que tienen que ver con la impresión 3D, se tienen que unir las capas durante la impresión, tanto intra como intercapa. Y finalmente, como el objetivo es obtener un material cerámico, este ligante y los aditivos que les colocamos deben descomponerse totalmente durante el tratamiento térmico de la pieza. Se tiene que eliminar porque nosotros en este caso apuntamos a un material cerámico. Otra particularidad que nosotros introducimos en este trabajo es que los gránulos, a diferencia de lo que se hace por la vía convencional, que sería por compounding, que es calentar el polímero, llevarlo a alta temperatura, fundirlo y mezclarlo con la carga cerámica, añadiendo materiales, añadiendo aditivos tensoactivos, nosotros nos fuimos por una vía que se conoce como separación de fases inducida térmicamente. Esta es una técnica muy conocida para la gente que trabaja en polímeros, para la formación de membranas. No es tan conocida para los ceramistas, para la obtención de polvos compuestos, gránulos compuestos. Y la técnica es bastante simple, es bastante sencilla. Una vez que se tienen ya los parámetros bien estudiados, consiste básicamente en dispersar un polvo cerámico en una solución polimérica. Esto se hace con un solvente adecuado y a una temperatura adecuada. Una vez que se tiene entonces este polvo disperso en esta solución polimérica, el enfriamiento se hace de forma controlada, de tal manera que se logra obtener gránulos. Entonces, en esta figura que ven a la izquierda, podemos ver que la forma que va a tener el polímero al precipitar durante el enfriamiento va a depender de la fracción del polímero, la concentración del polímero con respecto al solvente. Entonces, para bajas fracciones de polímero obtenemos partículas, un material particulado. Justo en el punto crítico se obtiene lo que comienza a ver lo que se llama la descomposición espinodal y ya comienza el inicio de la formación de la membrana, y a mayores fracciones de polímero en el solvente, entonces ya se forma la membrana por exclusión del solvente, en este caso. Entonces nos interesa este sistema en donde con pequeñas concentraciones de polímero logramos hacer que precipite en forma de gránulos, de partículas. Bueno, ¿para qué queremos eso? En SLS una de las vías podría ser, ¿verdad? Simplemente tomar la carga cerámica y destruir el aditivo y fundirlo. Sin embargo, vamos a ver que hay zonas en donde puede haber ausencia de ligante. Esta técnica de separación de fase inducida térmicamente nos garantiza que todas las partículas van a estar recubiertas y van a interactuar durante el proceso de impresión. Más o menos esta es la idea de por qué utilizar el proceso de separación de fases inducida térmicamente. Los objetivos es inicialmente establecer como tal, los objetivos generales es establecer los lineamientos científicos y tecnológicos para desarrollar estructuras cerámicas por impresión 3D SLS, y la idea es poder tener piezas que tengan aplicaciones en protección térmica, catálisis, energía, medio ambiente, inclusive también como biomateriales, toda la parte de ingeniería de tejido óseo, escáfola, andamios, y ya vamos a ver por qué. Como objetivos específicos, para lograr el objetivo general, es determinar las condiciones experimentales para preparar el material de alimentación, evaluar este material de alimentación, ver que tenga las condiciones adecuadas para el uso en la impresora 3D, luego establecer las condiciones de los tratamientos térmicos posteriores para poder obtener la pieza cerámica, y finalmente analizar la microestructura en cada etapa del procesamiento. Como actividades, entonces, inicialmente realizamos estudios previos en donde evaluamos el proceso de TIPS, de separación de fase inducida térmicamente en dimetilsulfóxido, únicamente viendo la poliamida. En este caso, utilizamos una poliamida que es la poliamida 612, vean que no es la poliamida 12 que se suele usar para el SLS, y nos interesó este polímero porque viene de fuentes biorrenovables. A pesar de que tiene una mayor temperatura de fusión, es un polímero que viene de fuentes biorrenovables, y con todo este tema, como ya lo había comentado Silvio, es importante también tomar en cuenta eso, ¿no? La sustentabilidad del proceso, ya en vista de poder escalarlo más adelante.
Entonces, cuando estudiamos este proceso, pudimos observar que la concentración, el punto crítico, ¿verdad? Que es lo del paso de partículas a membrana, está con una fracción de polímero en dimetilsulfóxido entre 0.07 y 0.1. Entonces, a partir de allí decidimos trabajar, fijar la concentración de polímero con respecto al solvente en 0.05. Otra cosa que estudiamos fue cuál era la influencia de la carga cerámica en el tamaño y la morfología de estos gránulos que se formaban. Entonces, como pueden ver aquí, esto va en orden, ¿verdad? Aquí en este sentido va aumentando la carga cerámica, trabajamos con alúmina en principio. Vemos que a medida que aumenta la carga cerámica va disminuyendo el tamaño del gránulo que se forma durante la precipitación. Y otra de las cosas interesantes que vimos es la distribución homogénea de la hipótesis que habíamos partido de que queríamos que el polímero recubriera totalmente las partículas. Cuando hicimos CMDS pudimos ver que efectivamente el polímero está recubriendo de manera homogénea todas las partículas que forman el gránulo. Eso es interesante. Entonces, a partir de estos estudios previos también pudimos establecer cuál era la concentración óptima de la carga cerámica para empezar a trabajar. Entonces ya con estos datos sí pasamos a lo que es la sinterización selectiva por láser. Como les había comentado, la impresora utiliza un diodo de luz azul, necesitamos entonces colocar un absorbente, un colorante, y decidimos utilizar grafito micronizado. Lo que hicimos fue modificar entonces la obtención y le añadimos el grafito micronizado, que fue mezclado en un molino de bolas inicialmente. Luego eso se dispersó en el dimetilsulfóxido, que es el solvente que nos va a permitir formar la solución polimérica. Le añadimos el polímero, que ya habíamos estudiado previamente cuál era la fracción adecuada. Lo agitamos, hicimos un sistema, calentamos para promover la disolución del polímero y luego enfriamos de forma controlada y por la separación de fases obtuvimos los gránulos que en este caso los denominamos de alúmina, grafito y poliamida 612. Entonces este polvo fue caracterizado por diferentes técnicas para ver cómo se hacía luego el tratamiento posterior. Bueno, ya una vez que tenemos los gránulos, pasamos a la parte del diseño del componente cerámico. Hicimos la impresión 3D, vean, más o menos. Luego de la impresión se obtiene lo que es la pieza en verde. Esa pieza la caracterizamos por fotomicrografías por SEM. Luego pasamos a la parte de la calcinación, que eliminamos el polímero y los aditivos que utilizamos, que nos ayudaron para imprimir la pieza. Y luego sinterizamos el material y evaluamos las propiedades del material. Entonces vean que una de las cosas particulares que podemos ver es que la pieza, ¿verdad? Al tener grafito, la pieza en verde es negra, y una vez que eliminamos el grafito y el polímero, la poliamida, tenemos el material cerámico que como es alúmina es blanco. Entonces vean también la contracción, lo que habíamos hablado, ¿no? Es importante, en el caso de los cerámicos, sí a veces suele ser una desventaja esta alta contracción del material. Resultados obtuvimos. Bueno, primero les muestro unas fotomicrografías de las materias primas. La materia prima que utilizamos era una alúmina alfa reactiva de Almatis. Vean que el tamaño promedio es 0.3 micrómetros, muy pequeña. El grafito que utilizamos es grafito micronizado, tiene la forma de hojuelas, típico de este tipo de materiales, y tiene un tamaño de aproximadamente entre 2 y 3 micrómetros. ¿Cuánto grafito añadir? Porque la idea es que cuando hablamos de procesamiento cerámico, a medida que eliminamos una mayor cantidad de orgánico, se hace más difícil, corremos más riesgo de fisurar el material por la salida de los gases. Entonces, ¿cuál era la cantidad mínima que podíamos añadir para que funcionara? Entonces, bueno, tomamos en consideración el polvo que da el fabricante, que es una poliamida 12, que está diseñada para este equipo, y lo que hicimos es ver, ¿verdad? A medida que nosotros íbamos añadiendo ciertas concentraciones de grafito, cuando alcanzábamos la misma absorción que el material de referencia que utilizamos, que era el fabricante. Entonces nos fijamos, ¿verdad?, que el comportamiento de la absorbancia sigue una función exponencial, y a partir de allí vimos que con un 6,25% en peso de alúmina lográbamos obtener la misma absorción que el material de referencia del fabricante para esa impresora. Entonces ya definido con esta concentración de grafito, entonces empezamos ya a precipitar nuestros gránulos. Entonces vean los gránulos que obtuvimos, ¿verdad? Se ve que es un gránulo que está ligeramente redondeado, tiene una morfología bastante regular, y con el análisis de imagen logramos determinar que el modo de la distribución es aproximadamente 400 micrómetros. Eso es bueno porque nos garantiza que tenga una buena fluidez el polvo.
Hicimos también análisis por espectroscopía Raman. Vean que podemos ver cuál es, se hizo con un láser de 514 nanómetros. Vemos cuál es el espectro característico de la lúmina, del grafito, de la lúmina que mezclamos con el grafito, de los gránulos que obtuvimos y de la poliamida en estado de entrega. Lo que podemos ver, interesante, es que cuando nosotros mezclamos por el método de molino de bolas la lúmina con el grafito cubre completamente las partículas de alúmina. ¿Ok? Entonces, durante el mezclado sugerimos que puede ocurrir algo que se llama comolienda, que es que tenemos el medio de molienda principal, y entonces las partículas de alúmina hacen lo que es la comolienda, que nos permiten exfoliar este grafito, y este grafito se va incorporando alrededor de las partículas. ¿Ok? Entonces, por eso es que vemos, ¿verdad? Solamente señal. Recuerden que Raman es una técnica superficial, y con el láser de 514 la penetración que puede tener es 0.5 micrómetros, 0,5 micrómetros. Entonces, en realidad es superficial. El grafito está cubriendo la superficie de las partículas de alúmina, y luego cuando precipitamos el material, cuando lo sometemos al proceso de TIPS, entonces vemos que efectivamente la poliamida recubre estas partículas que ya están previamente recubiertas con el grafito. Entonces este es más o menos el sistema que nosotros tenemos, y por eso es que ven que las piezas son negras, son oscuras, ¿ok? Entonces, cuando hacemos SEM, cuando hacemos EDS, vemos que también hay una distribución homogénea del carbono. Vean que en este caso el carbono va a provenir del grafito y del polímero, pero se distribuye de forma homogénea. No vemos la morfología del grafito, lo cual también nos indica que efectivamente se exfolió. Y entonces, bueno, se cumple entonces que tenemos estas partículas tan recubiertas por la poliamida, que es lo que nos interesa, porque al tener este material compuesto se va a comportar como este polímero durante la impresión 3D. Esa es la idea. Cuando hacemos las mediciones de densidad, vemos que los valores coinciden, son cercanos a lo que deberíamos obtener por regla de mezcla. ¿Ok? Bueno, con el comportamiento térmico, que es lo que nos interesa, vemos que el material compuesto, el material de alimentación, tiene el comportamiento de termoplástico semicristalino, que es lo que nos interesa, va a fundir, el material va a fundir. Sin embargo, lo que vemos es que la ventana de sinterización es muy pequeña. Entonces, pero hay otro parámetro que hay que tomar en cuenta, que es que la cantidad de material, que la fase que cristaliza es mucho menor. Entonces sugerimos que al principio estas partículas de alúmina, de carga cerámica, que están recubiertas con el grafito, pueden favorecer lo que es como tal la nucleación, pero a medida que va avanzando la cristalización, finalmente lo que hace es interrumpir lo que es el empaquetamiento de las cadenas. Y esto nos ayuda porque a pesar de que tiene una ventana de sinterización más pequeña, que no cristalice tanto, lo que nos indica es que el material no se va a contraer tanto. La capa anterior no va a sufrir una variación dimensional muy alta, y es un efecto de la adición de material cerámico que es deseada. Eso también, si han visto los procesos de inyección en materiales poliméricos, también vean que se les añade filler, en muchos casos para facilitar para aumentar la velocidad de procesamiento, pero en algunos casos también para controlar la tolerancia dimensional. Los análisis termogravimétricos, hicimos el análisis de los aditivos orgánicos que le añadimos, en este caso el ligante, que era la poliamida, y el grafito como colorante, como absorbente. Estudiamos cómo era la descomposición térmica de ambos y cómo era la descomposición cuando tenemos el material compuesto, y entender cómo es la descomposición nos permite diseñar el tratamiento térmico. Vean que la poliamida se elimina en 2 pasos. ¿Ok? Tiene un pico en 390 y otro pico en 445, mientras que el micrografito se elimina en un paso, esto todo está en atmósfera de aire, y alcanza un máximo en 725 grados. Ok, entonces ya teniendo el polvo caracterizado, pasamos a lo que eran las pruebas de impresión 3D. Un parámetro importante en SLS es lo que llamamos la densidad de energía del láser, que tiene que ver con lo que es la potencia como tal del láser, y está relacionado con el espacio del barrido. Vean que cuando él pasa, va barriendo, va haciendo un barrido, la velocidad como tal del láser y el espesor de la capa. La temperatura de la superficie y la temperatura de la cámara son parámetros que prácticamente están fijos. Utilizamos los máximos valores que nos permitía el equipo, y la potencia también del láser está fija, de 2.3 vatios, un láser de baja potencia. Al principio comenzamos trabajando con capas de 100 micrómetros, que era lo recomendado por el fabricante, y vimos, ¿verdad?, que en realidad la energía no era suficiente, porque como esta es una impresora que estaba diseñada para poliamida 12, cuya temperatura de fusión era mucho más baja, nos hizo entonces trabajar, ¿verdad?, variando, y lo que hicimos en principio fue modificar el espacio de barrido.
disminuimos el espaciado de barrido y cuando también disminuimos el espesor de la capa y la velocidad, logramos obtener esta densidad de 7.5, que fue esta densidad de energía en la cual pudimos obtener la unión correcta de los gránulos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí les coloco las condiciones de impresión óptima que logramos alcanzar. Y bueno, finalmente la impresión de las piezas, como la microestructura, bueno, tenemos los gránulos que podemos observar que se han unido, que la energía del láser, bajo las condiciones, fue capaz de permitir la unión de los gránulos, y estos gránulos permiten que la pieza tenga una buena adherencia intracapa, que es lo que vemos en la parte superior, e intercapa, lo que veríamos de una superficie de fractura, vemos que hay una buena unión, que también se ve con la pieza macroscópicamente cuando la manipulamos, porque el polvo que queda lo tenemos que eliminar. Entonces lo sometemos a la pieza a limpieza por ultrasonido para eliminar el polvo que no fue consolidado, y luego entonces podemos ver que la pieza tiene buena resistencia. Cuando vemos el EDS para ver la composición, el mapeo elemental, vemos que sigue manteniendo la misma homogeneidad del material de alimentación. Eso es bueno, que no hay segregación. Bueno, cuando pasamos entonces a las piezas sinterizadas, aquí está el tratamiento térmico de calcinación, que fue diseñado en función de los datos del análisis termogravimétrico. Entonces, bueno, colocamos una velocidad de calentamiento muy lenta para que la salida de gases no generaran fisura en el material, una meseta a las temperaturas correspondientes a la eliminación de la poliamida y otra meseta para garantizar la eliminación completa del grafito. Hicimos lo que era la presinterización en un equipo que tenía control a baja temperatura, y luego sí, la sinterización se hizo en otro equipo que se llegó a 1580 grados centígrados por un espacio de 2 horas. Entonces vean la contracción, se tuvo una contracción bastante alta, es típico en los materiales cerámicos que se hacen por impresión 3D indirecta, una alta porosidad, que en este caso nos favorece, porque estábamos apuntando a cerámicos porosos, y la pérdida del fuego, que es un parámetro de control para ver la homogeneidad del material de alimentación, también dio valores bastante buenos. Finalmente, la microestructura que obtuvimos, vean que se caracteriza, ¿verdad?, por estos poros que ya vienen, por la consolidación, como sea la consolidación del polvo. Esto me genera una porosidad abierta interconectada, pero cuando vemos a detalle lo que es la microestructura del esqueleto, vemos que hay una buena sinterización. Este esqueleto tiene una alta densificación, también muy favorecida, porque estamos utilizando una lúmina muy reactiva, de tamaño de partícula muy pequeña, una alta superficie específica que favorece lo que es la sinterización en estado sólido. Y vemos, ¿verdad?, que tanto intracapa como intercapa se ve una buena consolidación del material. El tamaño de grado que alcanzamos es 2 micrómetros, un tamaño bastante bueno para este tipo de materiales. Bueno, para hacerles un resumen, ya para terminar, entonces, bueno, sintetizamos el gránulo con las condiciones que nos permitían procesarlo en nuestra impresora 3D, que tiene unas condiciones muy particulares, que es el láser de baja potencia y azul, que necesita que absorba en la longitud de onda de 445 nanómetros. Logramos entonces que esa impresora, durante la impresión capa a capa, estos gránulos se lograran unir, y finalmente cuando eliminamos, vean que todas estas fotomicrografías están al mismo aumento, y finalmente cuando eliminamos, entonces obtenemos el material cerámico con la microestructura de granos equiaxiales. Entonces, bueno, como conclusiones, pudimos obtener un sistema de gránulos basados en alúmina poliamida 612, y lo hicimos por una técnica sencilla, muy poco utilizada en el campo de los materiales cerámicos, pero que nos permitió obtener los gránulos que deseamos. Tuvieron un comportamiento térmico de un termoplástico semicristalino, que era la idea de utilizar este ligante para poder tener las propiedades que nos permitieran usarlo en manufactura aditiva. Y bueno, finalmente, a partir de los parámetros de impresión, logramos imprimir estructuras con geometría y porosidad controlada, que es la gran ventaja de lo que es como tal la impresión 3D, que podemos hacer, diseñar la porosidad interna y la forma externa de la pieza. Eso es una gran ventaja. Y bueno, presentaron buena integridad estructural, la porosidad, una porosidad alta y un tamaño de partícula pequeño. Entonces, bueno, eso fue toda la presentación. Espero que les haya gustado, y bueno, ya es el tiempo de las preguntas.